Amados hermanos, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a este segmento, Columna de la Verdad, que cada lunes transmitimos a esta hora de la mañana. Recuerde que puede escuchar este mismo segmento, estas enseñanzas, por medio de su programa Caminando con Dios en Radio Universal 650 AM. Así que concomitantemente con nuestra transmisión aquí, se realiza la transmisión en el programa Caminando con Dios. Queremos continuar hablando acerca de la iglesia. La semana anterior comenzamos a tratar este tema, el tema de la eclesiología, y hablamos de el origen de la iglesia, o comenzamos a hablar acerca del origen de la iglesia. Vimos básicamente la enseñanza, los términos usados en el Antiguo Testamento para referirse a la congregación de Israel, y que luego la Septuaginta adoptó esos términos hebreos, esas palabras hebreas, y entonces las usó para hablar de la congregación de los santos, de los cristianos en el Nuevo Testamento. Así que vimos los términos usados en el Antiguo Testamento, vimos la etimología de la palabra eclesia, la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesía, la palabra ek, que significa llamado hacia afuera, y la palabra ek, que significa llamar, hacia afuera, y el verbo klesis, que significa o kalein, que significa llamar. Entonces, la palabra iglesia lo que significa es los llamados hacia afuera. Y algunos estudiosos han interpretado la palabra como los llamados hacia afuera del mundo. Los que son llamados por Dios hacia afuera del mundo. Eso en cuanto a la etimología de la palabra iglesia. Vimos el concepto en el Nuevo Testamento de la iglesia como comunidad de Jesucristo. Vimos el sustantivo eclesía, cómo fue adoptado por el cristianismo. Vimos también que esta palabra fue adoptada por el cristianismo porque es la que mejor se encaja con la comunidad de cristianos, la comunidad mesiánica. Se encaja mejor que la palabra sinagoga. También nosotros vimos diversos matices del uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Se usa 3 veces en un sentido no cristiano para hablar solamente de la congregación, Hechos 10, 32, 39 y 41, para hablar de una asamblea o una congregación. También se usa para referirse a la congregación de Israel, se usa para referirse a la iglesia cristiana en general, para hablar de los cristianos colectivamente. La mayoría de las veces hace referencia a iglesias locales, la totalidad de los creyentes, ya sea en la tierra o en el cielo, y eclesía es usado también en un sentido celestial o escatológico. Vamos a hablar ahora acerca del comienzo de la iglesia. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿Cuándo? Tal y como nosotros la vemos, tal y como nosotros la conocemos. Este ha sido un tema de debate, objeto de debate, porque algunos dicen que ya la iglesia estaba en el Antiguo Testamento, pero la iglesia visible tuvo un comienzo, tuvo un origen. O sea, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento una comunidad de salvos, una comunidad de gente salvada por gracia, pero la iglesia visible, tal y como nosotros la vemos, tal y como nosotros la podemos palpar en el día de hoy, ¿cuándo tuvo su inicio? ¿Acaso fue con el llamado de Cristo a los discípulos? ¿Fue con la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Acaso fue ahí? ¿Fue acaso en la última cena cuando Cristo sopló y le dijo a los creyentes, recibid el Espíritu? A quienes les remitieren los pecados serán remitidos, a quienes se los retuviere serán retenidos?
¿Fue en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿O fue con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? La mayoría de los estudiosos concuerdan en que la iglesia nació, la iglesia visible, con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, tal como lo encontramos en Hechos capítulo 2. Tal y como lo encontramos en Hechos capítulo 2. De hecho, con la confesión de Pedro, Cristo habla de edificar y allí usa un tiempo futuro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no estaba la iglesia edificada todavía. La iglesia tiene su nacimiento en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en cada uno de los creyentes. Veamos ahora algunas metáforas o imágenes que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos presenta acerca de la iglesia, porque no solamente encontramos la iglesia en el Nuevo Testamento con el término eclesía, sino también con algunas imágenes, las imágenes principales. Por ejemplo, la iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, es una metáfora, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, el que dirige, el que le da forma, sentido a la iglesia, el que le da vida a la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Cristo dirige la iglesia. La iglesia es dirigida por Cristo. Así como la cabeza es que dirige todo nuestro cuerpo, así Cristo dirige también la iglesia. Y hay muchos pasajes, no los vamos a buscar, pero hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de la iglesia como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:3, Efesios 2:16, 4:4, 1 Corintios 12:27, Efesios 4:12, Romanos 12:5, Efesios 1:23, 5:23, 30, Colosenses 1:14, Efesios 4:16, Colosenses 1:18a, 2:19, 1 Corintios 12:12, 27, Romanos 12:5, Efesios 5:30. O sea, son muchos los pasajes. De hecho, esta metáfora es la que más se menciona en el Nuevo Testamento con relación a la iglesia y es estrictamente paulina. Solamente Pablo utiliza esta metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero también encontramos la iglesia, otra metáfora de la iglesia, y es como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Mire, Romanos 9:25. Romanos 9:25. Estos pasajes sí los quiero leer porque cuando son muy importantes para nosotros entender a la iglesia, para nosotros entender el concepto de iglesia. Romanos 9, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. No olviden que el apóstol Pablo en estos capítulos está haciendo está describiendo allí la relación que tiene tanto el pueblo de Israel como también los gentiles con el evangelio. Y básicamente cómo el evangelio ha venido a ser de ambos pueblos un solo pueblo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está desarrollando aquí en estos capítulos. Israel era el olivo original y nosotros los gentiles éramos un olivo silvestre y nosotros fuimos injertados en el olivo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De manera que no son dos olivos, es un solo olivo. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Versículo 23, y para hacer notoria la riqueza de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, a la no amada, amada.
¿De quién está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando de la iglesia, obviamente. Él está refiriéndose a la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y a quién Dios le está hablando aquí? Dios le está hablando a los gentiles. O sea, Pablo le está escribiendo aquí a los gentiles. Y le está diciendo, ustedes son mi pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Es una advertencia o una exhortación que Pablo hace a los creyentes en Corinto para que no se unan en un yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre los creyentes y los incrédulos. Así que la iglesia es el pueblo de Dios. Eso es lo que está presentándonos aquí la palabra de Dios, claramente. Miren otro pasaje. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por ya la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ustedes los gentiles, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era antes, eso era en aquel tiempo, eso era en el antiguo pacto, en la antigua dispensación. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y aquí está, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No olviden que ya le dije que hay muchas metáforas en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. Y como veremos más adelante, una de esas metáforas es un nuevo hombre. Esa es una de las metáforas que se usa. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, ¿en qué? En un solo cuerpo. Un solo cuerpo. La principal metáfora que se usa para la iglesia, en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra metáfora, la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra metáfora para la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo, otra metáfora, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia no es un plan B que Dios tenía, como entienden algunos estudiosos, y que Dios tuvo que sacar debajo de la manga porque el pueblo de Israel falló en reconocer y aceptar al Mesías. No es así. La iglesia en el plan de Dios es el pueblo de Dios. Un pueblo que está conformado por judíos y gentiles. Y esa es otra metáfora que se usa, por eso es otra metáfora que se usa para la iglesia. Miren Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Y es interesante porque en los versículos que anteceden aquí, él está hablando precisamente de Israel como un pueblo que ha tropezado con Cristo. O sea, un pueblo para el cual Cristo se convirtió en un tropiezo.
versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. Aquí pongo en Sión, y eso está en el Antiguo Testamento, a Isaías 28, 16. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, y aquí Pablo está pensando en los judíos, obviamente, Pedro está pensando en los judíos, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿quiénes fueron los edificadores que desecharon la piedra? Los judíos, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ahora él dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, porque alguien podría decir, bueno, pero él te está hablando de los gentiles, de los judíos que han creído en Cristo. No, ahora mire el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el pueblo de Dios y la iglesia está conformada por judíos que creen en Cristo y por gentiles que creen en Cristo. Los judíos que no creen en Cristo no son parte del pueblo de Dios, como los gentiles que no creen en Cristo no son parte del pueblo de Dios. Otra metáfora que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia es que la iglesia es luz del mundo, los hijos de la luz, luminares en el mundo. Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo, dice Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Y es interesante porque en el texto griego hay un énfasis fuerte. Ustedes y solamente ustedes, exclusivamente ustedes son la luz del mundo. Solamente ustedes, nadie más. Lucas capítulo 16, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. Los hijos de la luz. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo nos habla de que nosotros estamos en medio de una generación perversa en la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Otra metáfora también que encontramos acerca de la iglesia es que la iglesia es la Virgen de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo. Para hablar de esa relación íntima entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, presenta a la iglesia aquí como la Virgen de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 2, dice Pablo, versículo 1, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es la Virgen de Cristo. Pero también la iglesia es la novia de Cristo y la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23, hablando de los maridos, su responsabilidad para con las esposas. Él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. También Juan nos habla acerca de esa relación íntima que tiene Cristo con su iglesia. Dice en el capítulo 21, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así es como la Biblia nos presenta a la iglesia. Otra metáfora, como la Virgen de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Y el que oye diga ven. Y la esposa dice ven, o la novia dice ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, dice la Escritura al final del libro de Apocalipsis. De manera entonces que la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. De hecho, la relación matrimonial aquí en la tierra, Dios la diseñó y uno de los propósitos principales es que pueda reflejar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Por eso dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, la relación matrimonial está aquí en la tierra. Dios la diseñó con el propósito, uno de los propósitos principales es representar la relación de Cristo con la iglesia. Por eso los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Por eso las esposas deben someterse a sus esposos como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero también la Biblia presenta a la iglesia, otra metáfora que presenta a la iglesia como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Recuerde que la iglesia, como ya hemos dicho, no es el templo físico. La iglesia es el conjunto de creyentes redimidos, el conjunto de creyentes regenerados que poseen el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Entonces, por eso se los describe también como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el apóstol Pedro también escribe en ese sentido. En su primera carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el capítulo 2, versículo 11, dice, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otras imágenes que la Biblia nos presenta acerca de la iglesia es una manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Como un rebaño también. En la metáfora del buen pastor, la iglesia es presentada como un rebaño. Cristo dice, yo tengo también otras ovejas que no son de este redil, la cual también yo tengo que buscar. También son presentados la iglesia como descendencia de Abraham. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo dice que no son judíos los que nacen de nacimiento, no lo son de nacimiento, sino aquellos que han sido circuncidados en el corazón. Esos son los descendientes de verdad de Abraham, los descendientes por la fe. También son presentados como sal de la tierra, como el Israel de Dios, como los pámpanos, como el templo de Dios, como real sacerdocio, como una nación santa, como la señora elegida, como un nuevo hombre. Todas estas son metáforas que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Y nosotros esperamos que cuando usted esté leyendo el Nuevo Testamento, y usted se encuentre con esas metáforas, con todas esas palabras que aparecen allí, usted inmediatamente sepa que se está hablando acerca de la iglesia, que se está refiriendo a la iglesia cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Todas esas metáforas que se usan allí es hablando de la iglesia. La iglesia, aquellos que han sido llamados del mundo por Dios, han sido llamados fuera del mundo. La iglesia, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que son regenerados y que poseen el Espíritu Santo. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios.
Esperamos que el estudio haya sido de bendición para ustedes. No olviden seguirnos en nuestra página y dejar sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Que Dios les bendiga.